Historia real. El juicio que se celebró en silencio. Veracruz, 1902. El acusado nunca habló. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. El juicio que se celebró en silencio, Veracruz, 1902, el acusado nunca habló. Capítulo 1. Veracruz y el crimen de la calle del Perdón. En el año de 1902, cuando México, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, alcanzaba el cénit de su modernización superficial, mientras las tensiones sociales que eventualmente desencadenarían la revolución se acumulaban bajo la superficie aparentemente tranquila de la dictadura, cuando el progreso tecnológico coexistía incómodamente con supersticiones ancestrales que ninguna cantidad de ferrocarriles o telégrafos podía erradicar completamente. La ciudad y puerto de Veracruz existía como punto de entrada principal de México al mundo exterior, y simultáneamente como lugar donde lo moderno y lo antiguo, lo racional y lo inexplicable, chocaban constantemente en formas que desafiaban comprensión. Veracruz era ciudad de contrastes violentos grabados tanto en su geografía como en su población. El puerto mismo era maravilla de ingeniería moderna. Muelles de acero y concreto, donde barcos de vapor de Europa y Estados Unidos descargaban mercancías y pasajeros, grúas mecánicas que movían toneladas de carga, edificios de aduana construidos según diseños arquitectónicos europeos más recientes. Pero apenas unas cuadras tierra adentro, la ciudad se transformaba en laberinto de calles coloniales, estrechas, donde edificios de 2 y 3 pisos con balcones de hierro forjado y paredes de mampostería encalada se apretujaban unos contra otros como dientes torcidos en boca antigua. El clima de Veracruz era notoriamente brutal. Calor húmedo que durante los meses de verano convertía la ciudad en horno sofocante, donde incluso respirar requería esfuerzo consciente, donde la ropa se pegaba a la piel apenas minutos después de vestirse, donde cuerpos de aquellos no acostumbrados al clima colapsaban regularmente de insolación. Y estaban los nortes, vientos violentos que barrían desde el Golfo de México durante invierno, trayendo lluvias torrenciales y tempestades que podían durar días, inundando calles, arrancando techos, convirtiendo la ciudad en isla de miseria, donde residentes se refugiaban en sus casas esperando que la furia de la naturaleza pasara. Pero peor que el clima eran las enfermedades. Veracruz tenía reputación merecida como cementerio de extranjeros. Fiebre amarilla, conocida localmente como vómito negro por sus síntomas finales terribles, mataba a cientos cada año, principalmente a recién llegados que no habían desarrollado inmunidad. Malaria era endémica. Cólera barrería periódicamente la ciudad durante epidemias que mataban indiscriminadamente. Y había otras enfermedades, dengue, disentería, tifoidea, toda la letanía de males tropicales que hacían de Veracruz lugar peligroso para vivir, especialmente durante los meses de calor intenso.
La población de Veracruz en 1902 era aproximadamente 40.000 habitantes, mezcla compleja de criollos descendientes de colonizadores españoles, mestizos que formaban mayoría de población trabajadora, población afromexicana significativa cuyos ancestros habían llegado durante época colonial como esclavos y comunidad considerable de extranjeros, españoles, franceses, alemanes, estadounidenses, todos atraídos por oportunidades comerciales que Puerto ofrecía. Era sociedad profundamente estratificada, donde clase y raza determinaban todo. Dónde vivías, qué trabajo podías obtener, con quién podías casarte, incluso qué iglesia frecuentabas. Las familias criollas ricas vivían en mansiones en centro de la ciudad o en haciendas en interior, donde el clima era más tolerable. Mestizos trabajadores vivían en vecindades hacinadas. Y los más pobres, principalmente afromexicanos y mestizos sin recursos, vivían en chozas de madera y palma en márgenes de la ciudad, áreas que se inundaban regularmente y donde servicios básicos como agua limpia eran inexistentes. El sistema judicial de Veracruz, en 1902, operaba según códigos que habían sido modernizados durante el Porfiriato para dar apariencia de Estado de Derecho. Pero en realidad justicia estaba profundamente corrompida por dinero, conexiones políticas y prejuicios de clase y raza. Un hombre rico acusado de crimen podía comprar su libertad o al menos sentencia reducida. Un hombre pobre, especialmente si era negro o indígena, podía ser condenado con evidencia mínima. Las cárceles eran lugares de horror donde prisioneros eran mantenidos en condiciones deplorables, celdas pequeñas, sin ventilación adecuada en clima que ya era insoportable afuera, comida inadecuada e infectada con parásitos, falta de atención médica que significaba que enfermedad menor frecuentemente se convertía en sentencia de muerte y violencia constante tanto de guardias como de otros prisioneros. En este contexto de ciudad portuaria corrupta, enferma, violenta pero también vibrante y llena de vida, ocurrió en noche del 28 de julio de 1900 dos crímenes que conmocionaría a Veracruz y que eventualmente conduciría a uno de los casos más perturbadores en historia judicial de México. La víctima fue don Sebastián Palacios, comerciante español de 53 años que operaba negocio de importación exitoso en el puerto. Vivía solo en casa de 2 pisos en Calle del Perdón, una de calles más respetables del centro histórico, con apenas 2 sirvientes, cocinera mayor y mozo que también servía como guardián nocturno. Don Sebastián era hombre conocido en Veracruz, pero no particularmente querido. Era exitoso en negocios, pero había logrado éxito siendo despiadado con competidores y cruel con empleados. Pagaba salarios mínimos, despedía a trabajadores por infracciones menores y había estado involucrado en múltiples disputas legales con socios comerciales a quienes había engañado. Era también conocido por tratar mal a sus sirvientes, particularmente a mujeres jóvenes que había empleado a través de años. En noche del 28 de julio, vecinos escucharon gritos provenientes de casa de don Sebastián aproximadamente a las 10 de la noche. Varios salieron a sus balcones para investigar, pero no vieron nada inusual en Calle Oscura. Los gritos cesaron después de minutos y vecinos, acostumbrados a violencia ocasional en ciudad portuaria, regresaron a sus actividades. Fue la cocinera, doña Remedios, quien descubrió el cuerpo a la mañana siguiente. Había llegado a las 6, como era su costumbre, para preparar desayuno de don Sebastián. Encontró puerta principal ligeramente abierta, señal inmediata de que algo estaba mal, porque don Sebastián era obsesivo sobre seguridad. Entró cautelosamente, llamando al mozo, don Felipe, quien normalmente dormía en cuarto junto a entrada.
No hubo respuesta, y cuando entró al despacho de don Sebastián en primer piso, encontró escena que la haría gritar con horror, que atrajo a vecinos. Don Sebastián yacía en el piso de su despacho en charco de sangre que había saturado la alfombra persa y se había extendido sobre duela de madera pulida. Había sido golpeado con violencia terrible, su cráneo fracturado en múltiples lugares, su rostro tan desfigurado que era apenas reconocible. Sangre salpicaba paredes, muebles, incluso techo, indicando frenesí de violencia que iba más allá de simple asesinato para robo. Pero la escena contenía elementos adicionales que la hacían aún más perturbadora. El cuerpo había sido parcialmente mutilado post-mortem. Dedos de mano derecha habían sido cortados, ojos habían sido removidos, y en pecho desnudo había sido tallada palabra que era difícil de leer, debido a imprecisión de cortes, pero que parecía decir justicia. El despacho había sido saqueado, pero selectivamente. Caja fuerte pequeña había sido forzada y dinero removido. Aproximadamente 500 pesos, según registros que después fueron examinados. Pero objetos de valor como reloj de oro, anillos y candelabros de plata no habían sido tocados, sugiriendo que robo no era motivo primario. Y había algo más perturbador: el mozo, don Felipe, había desaparecido. Su cuarto mostraba señales de lucha breve. Y cuando autoridades llegaron e investigaron, encontraron rastros de sangre llevando desde despacho donde yacía don Sebastián hasta puerta trasera de la casa, sugiriendo que don Felipe había sido herido también y había huido o había sido arrastrado. El jefe de policía de Veracruz, don Ramiro Esquivel, llegó a escena del crimen dentro de hora de ser notificado. Era hombre de 48 años. Veterano de fuerzas policiales que había servido durante 20 años, conocido tanto por su eficiencia como por su disposición a aceptar sobornos de aquellos con recursos suficientes. Examinó escena cuidadosamente, tomando notas, interrogando a doña Remedios y a vecinos que habían escuchado gritos. Su conclusión inicial fue que esto había sido crimen de pasión más que simple robo. La violencia extrema, la mutilación, la palabra tallada en pecho, todo sugería odio personal, deseo de venganza. Y don Felipe, el mozo desaparecido, se convirtió inmediatamente en sospechoso principal. Había trabajado para don Sebastián durante apenas 6 meses. Poco se sabía de su pasado, excepto que había venido del interior de estado buscando trabajo en Puerto. Era hombre de 32 años, complexión fuerte, pocas palabras, que había realizado sus deberes eficientemente, pero que nunca había socializado con otros sirvientes o vecinos. Varios vecinos, cuando fueron interrogados, mencionaron que habían notado tensión entre don Sebastián y don Felipe durante semanas previas al asesinato. Habían escuchado argumentos, habían visto a don Felipe con expresión de furia, apenas contenida, cuando don Sebastián le daba órdenes de manera particularmente humillante. Y doña Remedios, la cocinera, reveló algo más. Don Sebastián le había confesado 2 semanas antes del asesinato que sospechaba que don Felipe estaba robándole pequeñas cantidades de dinero y provisiones. Había estado considerando despedirlo, pero había querido reunir más evidencia primero. Con esta información, don Ramiro emitió orden de captura para Felipe Méndez Soto, descrito como mestizo de 32 años, estatura mediana, constitución robusta, cicatriz en mejilla izquierda, considerado armado y peligroso. La búsqueda de Felipe Méndez se convirtió en prioridad urgente para Policía de Veracruz. Pero en Ciudad Portuaria, donde era fácil desaparecer entre miles de trabajadores portuarios, donde corrupción significaba que dinero suficiente podía comprar paso en barco hacia cualquier destino, encontrar a un hombre que no quería ser encontrado era tarea difícil. Durante 3 días,
policía buscó sin éxito. Interrogaron a conocidos de Felipe, revisaron posadas baratas, vigilaron puerto, pero no encontraron rastro. Y después, en la tarde del 31 de julio, llegó reporte que cambiaría todo. Pescadores habían encontrado cuerpo flotando en aguas del puerto, cuerpo que coincidía con descripción de Felipe Méndez. Capítulo 2. El hombre que regresó de las aguas. El cuerpo recuperado de las aguas del puerto, en tarde del 31 de julio, fue llevado inmediatamente a morgue provisional, que operaba en sótano del Hospital Civil de Veracruz. Doctor Enrique Salas, médico forense que servía a la ciudad, fue llamado para realizar examinación. Doctor Salas era hombre de 45 años, educado en medicina en Francia, que había regresado a México con intención de practicar medicina moderna, pero que había terminado en Veracruz porque salarios en capital eran insuficientes para mantener familia y deudas que había acumulado durante estudios en Europa. Era profesional competente pero también cínico, desgastado por años de tratar con corrupción y violencia que caracterizaban su trabajo. Cuando examinó el cuerpo, encontró que coincidía con descripción de Felipe Méndez. Edad aproximada correcta, cicatriz en mejilla izquierda, constitución robusta. El cuerpo había estado en agua durante aproximadamente 3 días, según nivel de descomposición y presencia de actividad de organismos marinos. Causa de muerte era difícil de determinar con certeza debido a estado del cuerpo, pero doctor Salas notó herida profunda en abdomen que podría haber sido fatal, consistente con haber sido apuñalado. Su teoría era que Felipe, después de asesinar a don Sebastián, había huido a puerto con intención de escapar en barco, pero había sido herido durante crimen, había colapsado cerca del agua y había caído o sido arrastrado al mar donde había muerto. Identificación formal requería que alguien que conociera a Felipe confirmara identidad. Doña Remedios fue traída a morgue. Cuando mostró el cuerpo, reaccionó con visible angustia, cubriéndose boca con mano, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Es Felipe Méndez?, preguntó don Ramiro. Doña Remedios asintió lentamente. Sí, creo que sí. La cicatriz, la constitución, pero el rostro está tan hinchado, tan desfigurado por agua. ¿Pero está razonablemente segura? Tan segura como puedo estar, respondió ella, su voz temblando. Con esta identificación, caso parecía resuelto. Felipe Méndez había asesinado a su empleador don Sebastián Palacios en ataque de furia o venganza. Había robado dinero de caja fuerte, pero había sido herido durante lucha. Había huido, pero su herida había sido fatal, muriendo antes de poder escapar de Veracruz. Normalmente, esto habría cerrado caso, pero había complicaciones legales. Según Código Penal mexicano de época, incluso cuando sospechoso estaba muerto, caso de asesinato con evidencia circunstancial, requería proceso formal para cerrar oficialmente el archivo. Esto era particularmente cierto cuando víctima era persona de posición social como don Sebastián. Además, don Sebastián tenía familia en España que había sido notificada de su muerte y que estaba demandando justicia formal. Querían no solo saber qué asesino había sido identificado, sino que hubiera proceso legal formal que estableciera culpabilidad sin duda, y había factor político. Gobierno de Porfirio Díaz estaba particularmente sensible a cómo crímenes contra extranjeros, especialmente españoles, con quienes México mantenía relaciones comerciales importantes, eran manejados. Caso mal manejado podía crear complicaciones diplomáticas. Por estas razones, juez de distrito de Veracruz, don Arturo Montes de Oca, decidió que habría proceso judicial formal, aunque acusado estaba muerto. Sería formalidad legal, caso donde evidencia sería presentada, testigos testimoniarían, y veredicto oficial sería emitido, pero aquí surgió problema práctico.
cuerpo de Felipe Méndez estaba en morgue. Según costumbres de época, cuerpos especialmente en clima de Veracruz necesitaban ser enterrados rápidamente para prevenir descomposición que podía causar problemas de salud pública. Pero si cuerpo era enterrado antes de juicio, no habría forma de presentarlo como evidencia o permitir que jurado lo viera. Don Arturo, después de consultar con colegas y con autoridades superiores, tomó decisión inusual. El cuerpo sería preservado temporalmente usando métodos de embalsamamiento básico que Dr. Salas conocía, suficiente para mantenerlo durante semana o dos que juicio requeriría. Después de juicio, sería enterrado en cementerio de pobres como correspondía a criminal sin familia conocida en Veracruz. Dr. Salas realizó embalsamamiento básico usando formaldehído y otros químicos. No era proceso sofisticado como embalsamamiento moderno, pero era suficiente para prevenir descomposición rápida durante tiempo limitado. Cuerpo fue después vestido en ropa simple, proporcionada por autoridades, y colocado en ataúd simple de madera de pino. Y después comenzó proceso más extraño, preparación para juicio de hombre muerto. Fecha de juicio fue establecida para 12 de agosto de 1902, apenas 2 semanas después del asesinato. Era cronología acelerada diseñada para satisfacer demandas de familia de don Sebastián y para cerrar caso rápidamente antes de que se convirtiera en escándalo mayor. Fiscal asignado era don Manuel Rojas, abogado de 38 años, conocido por su eficiencia y por su habilidad de presentar casos de manera que satisfacían tanto requisitos legales como expectativas políticas. No tenía ilusiones de que este sería juicio normal, pero estaba preparado para realizar teatro legal necesario. Defensa, porque incluso muerto el acusado tenía derecho a representación según código, fue asignada a don Vicente Cortés, abogado joven de 28 años que acababa de comenzar práctica en Veracruz. Era asignación que ningún abogado establecido quería, porque defender hombre muerto, obviamente culpable, no ofrecía posibilidad de ganar ni de mejorar reputación. Durante días, antes de juicio, don Manuel preparó su caso. Reunió evidencia física de escena del crimen, preparó testimonios de doña Remedios y vecinos, aseguró documentos mostrando relación conflictiva entre don Sebastián y Felipe. Era caso sólido, basado en evidencia circunstancial que en circunstancias normales habría resultado en convicción rápida. Don Vicente, mientras tanto, luchaba con absurdidad de su posición. ¿Cómo defender hombre que estaba muerto? ¿Qué argumentos podía presentar cuando cliente no podía hablar en su propia defensa, cuando no podía proporcionar versión alternativa de eventos? Decidió que su única estrategia viable era cuestionar solidez de evidencia circunstancial, señalar que aunque Felipe había desaparecido y después había sido encontrado muerto, esto no probaba definitivamente que había cometido asesinato, que podía haber otras explicaciones. Era defensa débil y lo sabía, pero era mejor que nada. Y después llegó día del juicio, 12 de agosto de 1902. Día que sería recordado en Veracruz durante generaciones, no por justicia que fue o no fue servida, sino por horror inexplicable que se desarrollaría en aquella sala de tribunal. Capítulo 3. El juicio del silencio. La sala de tribunal en Palacio Municipal de Veracruz era espacio grande en segundo piso del edificio, con techo alto y ventanas grandes que en teoría proporcionaban ventilación, pero que en práctica solo permitían entrada de aire caliente y húmedo que hacía que sala se sintiera como horno. Bancos de madera para espectadores públicos ocupaban parte posterior de sala. Mesa para fiscal y mesa para defensa estaban al frente. Y elevado sobre todo estaba estrado del juez, imponente estructura de madera oscura tallada con escudo nacional.
Juicio estaba programado para comenzar a las 9 de la mañana, hora cuando calor todavía era tolerable. Para las 8:30, sala ya estaba llena. Curiosidad mórbida había atraído multitud. Residentes de Veracruz, fascinados por espectáculo inusual de juicio de hombre muerto, periodistas de periódicos locales, miembros de comunidad española queriendo ver justicia para uno de los suyos, y simplemente curiosos atraídos por cualquier evento que rompiera monotonía de vida en Ciudad Portuaria. A las 9:05, don Arturo Montes de Oca, el juez, entró usando toga negra formal a pesar del calor. Era hombre de 56 años, veterano de sistema judicial, conocido por conducir procedimientos con formalidad estricta sin importar circunstancias. «Pónganse de pie», ordenó alguacil. Multitud obedeció. Don Arturo tomó su lugar en estrado, miró sobre sala con expresión severa y golpeó su mazo. «Tribunal está en sesión. Caso del Estado contra Felipe Méndez Soto, acusado del asesinato de don Sebastián Palacios y Ruiz». Hubo murmullo de sala cuando don Arturo pronunció nombre del acusado. Todos sabían que acusado estaba muerto, pero formalidad legal requería que fuera tratado como si estuviera vivo y presente. «Traigan al acusado», ordenó don Arturo. Lo que sucedió después fue momento que todos los presentes recordarían con mezcla de horror y fascinación durante el resto de sus vidas. 2 policías entraron a sala, llevando entre ellos figura en ataúd abierto. Era Felipe Méndez, o lo que quedaba de él, vestido en ropa simple, cuerpo rígido de rigor mortis o de embalsamamiento, piel de tono grisáceo antinatural, ojos cerrados, rostro sin expresión. Los policías colocaron ataúd en silla junto a mesa de defensa, posicionándolo de manera que cuerpo estaba semisentado, sostenido por respaldo de silla. Era grotesco, parodia de acusado vivo sentado junto a su abogado. Hubo exclamaciones de shock de audiencia. Varias mujeres se desmayaron, necesitando ser llevadas afuera. Hombres miraban con mezcla de horror y fascinación mórbida. Don Vicente Cortés, abogado defensor, estaba pálido, sus manos temblando mientras intentaba organizar documentos en mesa delante de él. Nunca había imaginado que tendría que sentarse literalmente junto a cadáver durante proceso judicial. Don Arturo golpeó su mazo repetidamente. «¡Orden! ¡Orden en sala!». La multitud gradualmente se calmó, aunque murmullos continuaban. «El acusado será tratado con dignidad que proceso legal requiere», declaró don Arturo, aunque su propia voz mostraba incomodidad. «Procedimientos continuarán según protocolo establecido». Don Manuel Rojas, fiscal, se puso de pie. Había preparado discurso de apertura elaborado, pero mirando al cuerpo sentado grotescamente en silla, encontró difícil mantener compostura profesional. «Su señoría, miembros del jurado», comenzó, su voz inicialmente temblando, pero fortaleciéndose mientras continuaba. «Estamos aquí hoy para establecer formalmente culpabilidad del acusado Felipe Méndez Soto en brutal asesinato de don Sebastián Palacios. Aunque circunstancias son inusuales, evidencia es clara e inequívoca». Procedió a delinear caso. La violencia del crimen, el robo, la desaparición de Felipe, el descubrimiento de su cuerpo con herida que sugería había sido herido durante comisión del crimen. Durante todo esto, el cuerpo de Felipe permanecía inmóvil en su ataúd silla, ojos cerrados, rostro sin expresión. Era presencia perturbadora que todos en sala podían sentir, pero que intentaban ignorar manteniendo atención en fiscal. Cuando don Manuel terminó su presentación de apertura, don Vicente se puso de pie para presentar defensa. Su estrategia era cuestionar certeza de identificación del cuerpo y argumentar que evidencia circunstancial no era prueba definitiva. «Su señoría», dijo, su voz mostrando nerviosismo,
Mientras tragedia del asesinato de don Sebastián es indisputable, identificación del acusado como perpetrador se basa en evidencia circunstancial y en identificación de cuerpo que fue difícil, debido a condición en que fue encontrado. Argumentó que doña Remedios había expresado incertidumbre en su identificación, que no había testigos directos del asesinato, que desaparición de Felipe podía tener explicaciones alternativas. Era defensa débil, y todos lo sabían, pero era lo mejor que podía ofrecer bajo circunstancias. El juicio procedió con testimonios de testigos. Doña Remedios fue llamada al estrado. Describió entre lágrimas haber encontrado cuerpo de don Sebastián, la violencia horrible de escena, la desaparición de Felipe. Cuando fiscal preguntó si podía identificar al acusado presente en sala, ella miró hacia donde estaba sentado el cuerpo. Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar. «Sí», susurró. Es Felipe. Reconozco la cicatriz, la constitución». Pero su voz contenía duda que no había estado allí en morgue. Algo sobre ver cuerpo sentado en ataúd en sala de tribunal, manteniendo parodia de estar presente en su propio juicio, perturbaba profundamente incluso más que verlo en mesa de morgue. Otros testigos fueron llamados, vecinos que habían escuchado gritos, policías que habían investigado escena del crimen. Doctor Salas, quien testificó sobre condición del cuerpo cuando fue recuperado y sobre herida que podía haber sido causada durante lucha con don Sebastián. Durante todo esto, durante horas de testimonio y evidencia, el cuerpo de Felipe permanecía sentado en su ataúd silla, inmóvil, silencioso. Era presencia que dominaba Sala no por acción, sino por su naturaleza grotesca e imposible. Y entonces algo comenzó a suceder que nadie había anticipado. Algo que transformaría juicio ya perturbador en evento de horror que desafiaría explicación racional. Era aproximadamente las 2 de la tarde. Calor en sala había alcanzado nivel casi intolerable. Varios espectadores se habían desmayado del calor y habían sido llevados afuera. Los que permanecían se abanicaban constantemente con papeles o abanicos, sudor corriendo por rostros. Don Manuel estaba interrogando a testigo cuando alguien en audiencia gritó: «¡Sus ojos! ¡Los ojos del muerto!». Atención de todos se dirigió inmediatamente al cuerpo de Felipe, y lo que vieron hizo que sangre se helara en venas de incluso los más escépticos presentes. Los ojos del cuerpo estaban abiertos, no ligeramente entreabiertas como podría suceder con cadáver mal preparado, sino completamente abiertos, mirando directamente hacia frente de sala donde estaba sentado el juez. Doctor Salas, quien estaba presente como testigo, se puso de pie inmediatamente. «Es fenómeno post-mortem», declaró con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba ligeramente. «Rigidez cadavérica puede causar movimientos musculares. No es inusual». Pero su explicación no calmó terror creciente en sala, porque los ojos no solo estaban abiertos, estaban enfocados. Parecían seguir movimientos de personas en sala, de manera que ojos de simple cadáver no deberían poder hacer. Don Arturo golpeó su mazo. «¡Orden! Doctor Salas, cierre los ojos del acusado». Doctor Salas se acercó al cuerpo con reluctancia visible. Alcanzó con manos temblorosas y cerró los párpados. Pero en momento cuando sus dedos tocaron piel fría del cadáver, juró después que sintió algo, pulso débil, calor que no debería estar allí. Se retiró rápidamente, su rostro mostrando perplejidad y miedo que no intentaba ocultar. Don Arturo decidió receso. Tribunal tomará descanso de 1 hora. Reanudaremos a las 3. Durante receso, discusiones acaloradas ocurrieron entre autoridades. Algunos argumentaban que juicio debía ser suspendido, que era indecente e insano continuar con cadáver presente.
Otros insistían que el proceso debía completarse, que interrumpirlo ahora causaría más problemas legales y políticos. Don Arturo, después de consultar con asesores, decidió continuar. El espectáculo debía completarse. Cuando juicio reanudó a las 3, cuerpo de Felipe fue reposicionado, ojos verificados, estar firmemente cerrados. Pero atmósfera en sala había cambiado. Ya no era mero espectáculo mórbido, sino algo que se sentía peligroso, como si fronteras entre vida y muerte, entre lo natural y lo sobrenatural, estuvieran siendo violadas de maneras que tendrían consecuencias. El testimonio final del día fue del propio doctor Salas, explicando evidencia médica, la herida en abdomen de Felipe, el tiempo aproximado que cuerpo había estado en agua, la causa probable de muerte. Pero mientras testificaba, miraba ocasionalmente hacia cuerpo sentado en ataúd silla. Y cada vez que miraba, sentía inquietud creciente que no podía explicar racionalmente. Juicio fue suspendido para el día a las 5 de la tarde. Cuerpo de Felipe fue removido de sala y devuelto a morgue para almacenamiento nocturno. Pero durante noche, guardián de morgue reportaría experiencias que harían que renunciara a su posición. Sonidos de movimiento viniendo de donde cuerpo estaba almacenado. Susurros que no podía entender, pero que sonaban como voz masculina. Sensación de ser observado por ojos que no podían estar viendo. Y al día siguiente, cuando cuerpo fue traído nuevamente a sala de tribunal para segundo día de juicio, algo sería descubierto que transformaría caso de espectáculo mórbido en horror absoluto que forzaría reevaluación de todo lo que había sido asumido. Capítulo final. La revelación imposible. El segundo día de juicio comenzó el 13 de agosto con atmósfera de tensión y miedo apenas contenido. Noticias de eventos extraños del día anterior se habían extendido por Veracruz, y multitud que llegó a tribunal era aún más grande, mezcla de curiosidad mórbida y terror fascinado. Cuando cuerpo de Felipe fue traído nuevamente a sala y colocado en su ataúd silla, don Vicente Cortés inmediatamente notó algo diferente. Se acercó a don Arturo con expresión de alarma. «Su señoría, necesito reportar algo inusual. El cuerpo parece diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó don Arturo con irritación. «La coloración de piel. Ayer estaba grisácea como esperaríamos de cadáver. Hoy parece tener más color. Y rigidez parece menos rígida». Doctor Salas fue llamado para examinar cuerpo. Se acercó con reluctancia, tocó piel de rostro, levantó brazo para evaluar rigidez. Su expresión se volvió pálida. «Esto es imposible. Rigor mortis debería estar en máximo ahora, no disminuyendo. Y temperatura de piel está más cálida de lo que debería estar». «¿Qué está sugiriendo, doctor?», demandó don Arturo. «No estoy sugiriendo nada», respondió doctor Salas, su voz temblando. «Solo reporto lo que observo, y lo que observo desafía mi comprensión de procesos post-mortem». Murmullo de horror recorrió sala. Don Arturo, sintiendo que control de procedimientos se le escapaba, golpeó su mazo repetidamente. «Procederemos con juicio. Cualquier fenómeno que estemos observando no cambia hechos del caso. Doctor Salas, tome su asiento». Pero atmósfera había cambiado fundamentalmente. Ya no era juicio en sentido tradicional, sino vigilia de algo que todos podían sentir, pero que nadie podía nombrar. Don Manuel, fiscal, llamó a su testigo final, experto en escritura, que había examinado documentos de don Sebastián para establecer que dinero había sido robado de caja fuerte. Era testimonio técnico diseñado para completar caso circunstancial. Pero mientras testigo hablaba, sucedió algo que hizo que su voz se detuviera a mitad de frase. El cuerpo de Felipe se movió. No fue movimiento grande o dramático.
Fue sutil, ligera inclinación de cabeza, como si estuviera ajustando posición para escuchar mejor al testigo. Pero fue movimiento inequívoco, imposible de atribuir a rigidez cadavérica o gases post-mortem. Testigo gritó, retrocediendo de estrado. Audiencia estalló en pánico, personas poniéndose de pie, gritando, tratando de salir de sala. Don Arturo golpeó mazo inútilmente mientras caos se extendía. Policías intentaron mantener orden, pero incluso ellos miraban al cuerpo con terror visible. Doctor Salas, impulsado por impulso profesional que superó su miedo, corrió hacia cuerpo. Colocó dedos en cuello buscando pulso. Sus ojos se ampliaron con horror. «Hay pulso», susurró, su voz apenas audible sobre caos. Débil pero presente. Este hombre no está muerto». Las palabras de doctor Salas cayeron sobre Sala como bomba. Silencio súbito descendió mientras todos procesaban implicación imposible. «Eso es imposible», dijo don Arturo, su voz sin convicción. «Este hombre estuvo en agua durante 3 días. Usted mismo certificó muerte. Ha estado en morgue durante casi 2 semanas». «Sé lo que certifiqué», respondió doctor Salas, su voz temblando. «Y sé lo que estoy sintiendo ahora. Hay pulso, hay temperatura corporal ligeramente elevada. Este hombre muestra señales de vida que no estaban presentes cuando lo examiné hace 2 semanas. Don Vicente, abogado defensor, encontró su voz. Si acusado está vivo, entonces tiene derecho de defenderse, de testificar en su propio nombre. Acusado permanece en estado catatónico, observó doctor Salas. No ha mostrado conciencia, no ha hablado, no ha respondido a estímulos externos, pero incluso mientras hablaba, ojos de Felipe se abrieron nuevamente. Esta vez no miraban vagamente, sino que enfocaban directamente en doctor Salas, después en don Arturo, después en audiencia, y después, por primera vez desde que su cuerpo había sido recuperado de agua, Felipe Méndez habló. Su voz era áspera, como alguien que no había usado cuerdas vocales en mucho tiempo, palabras saliendo lentamente pero claramente. «No maté a don Sebastián». Silencio absoluto llenó sala. Todos miraban al hombre que supuestamente había estado muerto, que ahora estaba sentado en ataúd, hablando con voz que venía de algún lugar entre vida y muerte. «Entonces, ¿quién lo hizo?», demandó don Arturo, olvidando protocolo judicial en shock del momento. Felipe giró su cabeza lentamente, movimiento mecánico antinatural. Sus ojos escanearon sala hasta que encontraron rostro específico entre audiencia. Levantó brazo rígidamente, dedo apuntando. Él. El hombre a quien apuntaba era don Rodrigo Maldonado, respetado comerciante español, amigo cercano de don Sebastián, quien había estado presente en juicio como parte de comunidad española buscando justicia para don Sebastián. Don Rodrigo se puso de pie, su rostro pálido pero su voz firme. «Esto es absurdo. Este hombre está delirando. Ha perdido su mente». Pero Felipe continuó hablando, su voz ganando fuerza. Don Sebastián descubrió que don Rodrigo había estado robando de negocio compartido durante años. Confrontó a Rodrigo esa noche. Rodrigo vino a casa, argumentaron. Rodrigo mató a don Sebastián en furia. Y yo, Felipe tosió, sangre manchando sus labios. Llegué mientras sucedía. Intenté detenerlo. Rodrigo me apuñaló, me arrojó al agua pensando que moriría, pero no morí, no completamente. Don Ramiro, jefe de policía, señaló a sus hombres. «Detengan a don Rodrigo para interrogación». Don Rodrigo intentó huir, pero fue rápidamente capturado. Y mientras era arrastrado afuera protestando, Felipe habló una última vez. «Morí en agua, 3 días sin aire, sin vida, pero fui llamado de vuelta, porque justicia necesitaba ser servida, porque verdad necesitaba ser hablada». Sus ojos comenzaron a cerrarse.
Ahora que he hablado, puedo finalmente descansar. Doctor Salas corrió hacia él. Sintió pulso nuevamente. Esta vez no había. El breve calor que había sentido en piel había desaparecido, reemplazado por frío definitivo de muerte. Ahora está muerto, susurró doctor Salas. Verdaderamente muerto. En semanas siguientes, investigación reveló que acusación de Felipe había sido correcta. Registros financieros mostraron que don Rodrigo había estado malversando fondos de negocio compartido con don Sebastián. Testigos fueron encontrados que habían visto a don Rodrigo cerca de casa de don Sebastián esa noche. Y finalmente, bajo interrogación, don Rodrigo confesó. Había matado a don Sebastián en argumento sobre dinero robado. Felipe había llegado durante crimen, había intentado intervenir, había sido herido y arrojado al puerto. Don Rodrigo había permitido que Felipe fuera culpado, pensando que cuerpo nunca sería encontrado o que si lo fuera, evidencia circunstancial sería suficiente para convicción. Don Rodrigo fue juzgado, convicto y ejecutado en marzo de 1903. Pero verdadero misterio permanecía. ¿Qué exactamente había sucedido con Felipe Méndez? Doctor Salas había certificado su muerte. Cuerpo había mostrado todos signos de ahogamiento y días en agua. No había explicación médica para cómo podía haber estado vivo durante juicio. Teorías abundaban. Algunos creían que Felipe había estado en estado cataléptico tan profundo que parecía muerte, que había sido preservado accidentalmente por agua fría del puerto, que embalsamamiento básico de alguna forma había revertido proceso. Otros creían que era caso genuino de resurrección temporal, que fuerzas más allá de comprensión humana habían traído a Felipe de vuelta temporalmente para que justicia pudiera ser servida. Doctor Salas, hasta su muerte en 1923, nunca pudo explicar satisfactoriamente lo que había presenciado. Escribió artículo médico sobre caso que fue rechazado por cada revista a la que lo envió, porque fenómenos descritos eran considerados imposibles. Don Arturo Montes de Oca nunca presidió otro juicio. Se retiró 6 meses después de caso de Felipe Méndez, citando salud deteriorada. Murió en 1905, sus últimas palabras reportadamente siendo sobre hombre muerto que habló. Y Felipe Méndez fue finalmente enterrado en Cementerio General de Veracruz, en tumba sin marca. Ninguna familia vino a reclamarlo, ningún amigo lloró en su funeral. Había sido hombre invisible en vida, solo volviéndose visible en muerte cuando fue acusado falsamente de crimen que no cometió. Su historia se convirtió en leyenda en Veracruz, contada en diferentes versiones a través de generaciones. Algunos decían que su fantasma aún caminaba por puerto, buscando otros que habían sido falsamente acusados. Otros decían que su tumba sin marca ocasionalmente mostraba flores frescas dejadas por mano desconocida. En 1950, durante investigación de folclore veracruzano, historiador encontró registros del juicio en archivos municipales. Transcripciones completas existían, documentando cada palabra extraña hablada durante aquellos 2 días en agosto de 1902. Los leyó con fascinación y horror, incapaz de reconciliar testimonio oficial de múltiples testigos creíbles con su comprensión de lo que era posible. Hoy, caso de Felipe Méndez permanece en archivos judiciales de Veracruz como uno de procedimientos más perturbadores en historia legal mexicana. No porque representara injusticia, aunque ciertamente estuvo cerca de serlo, sino porque desafió y aún desafía toda comprensión racional de qué es vida, qué es muerte y qué fuerzas más allá de comprensión humana ocasionalmente intervienen cuando justicia está en riesgo de ser negada completamente.
Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde los muertos ocasionalmente regresan para hablar verdades que los vivos prefieren ocultar, donde justicia a veces requiere intervención de fuerzas más allá de comprensión y donde la frontera entre vida y muerte es más delgada de lo que queremos admitir.